Estimados fieles, estimados hermanos, en este Evangelio se ve el poder de Dios, de nuestro Señor, en la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. Y su palabra es divina, por eso tiene ese poder, porque es Dios. Y debemos siempre tomar en cuenta eso, porque es en esa palabra que nosotros confiamos y ponemos nuestra esperanza. Así como San Pedro, cuando nuestro Señor le dijo, tira la red de este lado de la barca y encontraréis pescados. Y porque escuchó la palabra de Dios, él pudo hacer esa pesca milagrosa. Así igual los servidores que estaban en esta boda, Nuestra Señora les dijo, haced lo que nuestro Señor les diga. Y porque lo hicieron, se obtuvo esa gracia de ese milagro. Ahí se ve el orden de la economía de la salvación que Dios hizo. Es la Virgen que intercede delante de su Hijo por estas personas que se habían quedado sin vino, que estaban preocupadas porque ¿qué le iban a dar a todos los asistentes a estas bodas? Entonces nuestro Señor, como diciendo, todavía no llega el momento en que yo me manifieste públicamente, que yo comience a hacer milagros públicamente, pero la Santísima Virgen, por su intercesión, hizo que ese tiempo se avanzara, que se hiciera más rápido, que nuestro Señor comenzara ya a manifestar su vida pública. Y es la intercesión de la Virgen María. Pero no basta la intercesión de la Virgen María. Hay varias cosas que entran en juego. Por una parte, el poder de nuestro Señor. Por otra parte, la intercesión de la Virgen María. Y por otra parte, la docilidad de los servidores que escucharon a nuestro Señor y que aceptaron de hacer también lo que les dijo: pongan agua en estos cántaros y yo me encargo del resto. Entonces el poder de Dios debería ser suficiente, pero Dios no quiere que sea así. Dios quiere que haya una colaboración y un orden en la distribución de sus dones, de sus gracias. Y así las gracias que Dios nos quiere dar, Él quiere que nosotros tengamos algo que hacer, que tengamos una parte, y no solo nosotros, también los santos, también la intercesión de los santos, de la Virgen María, y todo se hace en el orden de Dios, según el orden de Dios. Entonces, no nos fijemos solo en un aspecto, ¿verdad?, de cómo se realiza todo esto, sino que también veamos cuál es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Entonces no basta decir, vamos a ver qué pasa, Dios, que nos ayude Dios, y nos quedamos esperando sin hacer nada. No, también Dios quiere que hagamos algo, y por eso estamos aquí. Por ejemplo, estamos tratando de lo que es la resistencia, ¿verdad? Tratamos de rescatar la tradición. No estamos esperando a ver qué va a pasar en Roma, a ver qué va a pasar con Monseñor Felé, a ver si cambia, a ver si duda, a ver si. Entonces, y ya sabemos que eso no se hace y no se va a hacer. Entonces, ¿vamos a seguir esperando o vamos a actuar? Y estamos actuando. Por eso, poco importa el número, poco importa lo que digan, lo que no piensen, lo que no piensen, nosotros actuamos. Pero es una condición para que Dios dé sus gracias. Y así, cuando en la tradición se hizo bien las cosas, pues Dios dio abundantes gracias, Dios en la tradición, y la tradición se expandió. La tradición dio muchos frutos, muchas capillas, muchas escuelas, muchos centros de misa, y dio abundantes frutos, la acción de la gracia.
pero porque también los hombres colaboraron, porque Dios quiere que nosotros hagamos algo. Por una parte, nuestra actividad, pero también respetando la doctrina y la posición que Dios nos pide. Como le dijo la Virgen a los ministros, ciertamente ella intercedió delante de su Hijo, pero también le dijo a los ministros, haced lo que nuestro Señor les diga, haced, actuar, haced algo. Entonces esa docilidad se puede interpretar como lo que Dios nos pide a nosotros como cristianos, ¿verdad? De defender la tradición, y cada quien a su manera, ¿verdad? Como podamos, pero ciertamente con los límites que tenemos estamos tratando de hacer algo para seguir, a mantener la flama, que no se apague la flama de la fe, y que en esta época de tinieblas, de pecado, de oscuridad, de desorientación, se necesita almas decididas, y no esperar con principios mundanos salvar la tradición, porque esos principios mundanos son los que han perdido a la tradición. Es decir, comenzar a reflexionar como el mundo reflexiona y querer que la tradición se desenvuelva con métodos humanos. Eso también se vio en los años 60, en los años 50, cuando el clero eso está documentado. Uno puede consultar los documentos y revistas de esa época y se ve que ya el clero de esa época se había mundanizado y quería utilizar métodos humanos para extender el reino de Cristo, para que la iglesia diera frutos. Pero ¿cuál fue el resultado? La esterilidad completa, una marcha atrás. Y eso es lo que no queremos. No queremos usar métodos mundanos para defender nuestra fe o para que se propague la fe, sino los métodos que nuestro Señor nos dio, que la iglesia nos dio. Entonces, hoy vemos en los sitios, en el internet, de la fraternidad, cómo se quiere hacer mucho hincapié en cosas humanas para que haya más, según ellos, para convertir, para atraer a la gente. Pero eso es estéril. Y aun si se agitan a las personas, a los hombres, a veces es una agitación más superficial que profunda, que no da gran fruto interior. Es ese don de la gracia que es el verdadero fruto, cuando las almas se convierten, cuando las almas progresan en la fe y fructifican en la fe. No basta decir yo amo mucho a Dios, yo voy a misa muy bonita, pero yo no fructifico en la fe, que ese es el verdadero progreso. El verdadero progreso, porque toda verdadera caridad está fundada en una verdadera fe. No se puede disociar. Entonces, veamos cómo estas jarras, ¿verdad? Que estaban 6 cántaros de piedra, ¿verdad? Que pueden simbolizar también cuando Dios creó el mundo, ¿verdad? Y lo hizo en 3 días. Pero ¿qué es lo que hizo en el 7º día? Él descansó y santificó su obra. Entonces no basta que haya 6 días de trabajo humano si Dios no lo santifica el domingo. Es ese día que es la acción de Dios, que viene a completar nuestros esfuerzos inútiles, porque los ministros lo que pusieron, los servidores que pusieron en estas jarras, pusieron agua. Pues el agua no tiene valor, el agua no tiene sabor, pero por lo menos hicieron lo que Dios les pidió, y ya Dios, Él mismo, hizo este milagro. Entonces se necesita la acción de la gracia, la acción de Dios. No basta nuestro esfuerzo, que también
puede pasar que los hombres se atribuyen a sí mismos lo que Dios hace a veces en nuestros medios, por nuestro trabajo. Yo hice esto, yo pagué esto, etcétera. Bueno, es cierto que nosotros debemos participar, pero lo que realmente completa nuestra actividad humana es el momento en que Dios interviene, y es lo que cuenta finalmente. Y ese deseo de ver que Dios tome parte en nuestra vida es lo que cuenta, lo que debe preocuparnos. Y si de alguna manera nosotros no hacemos todo lo que Él nos pide, ahí sí deberíamos estar atentos y decir, realmente yo hice todo lo que Dios me pide, porque hoy mucha gente dice, yo no hice el mal, yo no hice pecados, entonces soy bueno. No lo dicen así, pero se sobreentiende que lo piensan. Pero hay también pecados de omisión, y esos pecados deberían inquietarnos mucho, porque hemos hecho todo lo que podíamos. Hubiéramos podido hacer más, hubiéramos podido con los talentos que Dios nos dio, realmente sacamos 5 talentos. Si Dios nos dio 5 talentos, hemos sacado 5 talentos más, o sea, hemos fructificado. O realmente nos limitamos a hacer solo una parte de lo que podíamos. Y eso puede ser objeto de reproche de Dios un día, porque Dios quiere que utilicemos todo, no solo una parte de los actos, de lo que los bienes que Él nos ha dado. Él quiere que los hagamos fructificar completamente. Ciertamente hay cosas que no están fuera de nuestro alcance. Dios no nos pide lo que no podemos hacer, lo que no comprendemos, lo que no sabemos cómo hacerlo, ciertamente, ¿verdad? Pero en la medida que sí podíamos o que hubiéramos podido, allí puede haber pecado, negligencia. Y así la Iglesia siempre en la historia ha sido cómo se ha realizado la obra de Dios en el mundo, en la historia. Esa participación de Dios, la participación de los hombres también. Y ciertamente en nuestro pasado pues sabemos que hubo grandes cristianos que edificaron naciones. México no existía, por ejemplo, no existía. Antes había pueblos que eran entre ellos enemigos, que se hacían la guerra, que se odiaban y que no tenían ni la misma lengua, que no tenían ni la misma cultura, y no había realmente una nación. Pero ¿qué vino a ser de México una nación? Pues ese el elemento cristiano, el elemento cristiano ante todo. Y esa fidelidad del pueblo español que vino con un espíritu misionero y que realmente edificó un pueblo. Pero es un pueblo cristiano, no es cualquier cosa. Y este pueblo no se edificó de una manera artificial, como todo se paga, y se pagó con sudores, con oraciones, con una vida de santidad, porque en los primeros misioneros que hubo en México eran realmente ejemplares, eran santos. Entonces, esto lo que llegó a ser México como país cristiano se pagó con esfuerzo, con oración, con lucha, con sangre, y se edificó una nación cristiana que no existía, y que el sello divino vino en el momento que la misma Virgen apareció, porque los esfuerzos laudables pero insuficientes de los misioneros no bastaban para que los indios se convirtieran, y fue la Virgen en el momento de la aparición que se multiplicó por 10 el número de conversiones en el mismo tiempo y con el mismo número de misioneros. Es la acción de Dios,
el sello divino. Entonces, ahí Dios vino a santificar lo que el hombre emprendió, pero que era insuficiente. Así que, así como los servidores trajeron las jarras con agua, no era suficiente, pero había la intervención de Dios. Y así en nuestra vida nosotros debemos pensar en eso también, como tradicionalistas, como que estamos tratando de salvar la tradición de la iglesia y de salvar por lo menos nuestras almas, porque es importante para nosotros todos estos valores de la iglesia, y ciertamente nuestro esfuerzo es algo laudable, pero se necesita que Dios venga a santificar nuestro esfuerzo, y es algo que deberíamos tener siempre preocupación, decir, yo estoy bien con Dios, yo hago todo lo que Él quiere, todo lo que Él me pide, aunque haga todo lo que Él me pide, lo hago en el espíritu que Él me lo pide, es decir, con un espíritu de fe, de humildad, de caridad, para que realmente su gracia venga a secundar nuestros pobres esfuerzos humanos. Eso es un sujeto de preocupación, debería serlo, sin caer en el escrúpulo, pero ciertamente debemos estar preocupados de pensar en esas cosas, y poco a poco Dios se manifiesta a las almas que sinceramente lo buscan y nos va mostrando el camino. Y entonces pensemos en esta realidad de la acción divina, de la intercesión de la Virgen María y de nuestra parte, ¿verdad?, de nuestro esfuerzo que corresponde también a la acción de Dios. Y así podremos construir nuestra pequeña parroquia, si quiere, que estamos edificando, y que nuestras familias nazcan almas buenas, que nazcan tal vez vocaciones. Y es una cosa muy importante pedir por las vocaciones, ¿verdad? Porque la vocación es un don de Dios, no es algo que, como hoy la gente es muy voluntarista, dicen, yo quiero ser esto, yo decido que voy a hacer esto. Eso tal vez en cierta medida se pueda aplicar, por ejemplo, a alguien que quiere estudiar para ser médico, que quiere estudiar para hacer una profesión, pero en la vocación es más que el yo quiero, es Dios quiere que yo sea, Dios me llama a esa misión, a ser sacerdote, a ser ministro de Dios, o a ser o la vida religiosa. Es una vocación, no es una elección puramente personal. Ciertamente, cuando Dios quiere dar vocación, también da una cierta atracción a eso, ¿verdad?, para que la persona también lo busque. Pero es ante todo un don de Dios. Nadie puede pretender esa dignidad si no tiene la vocación. Y ciertamente ha habido casos de personas que han llegado al sacerdocio sin tener vocación. Y San Alfonso de Ligorio dice que es muy difícil salvarse así, para esos sacerdotes que han tenido el sacerdocio sin vocación. Pero, ¿qué podemos hacer entonces? Pedir a Dios que suscite vocaciones, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos dé verdaderas vocaciones y santas vocaciones, para que nuestra fe digamos, la continuidad de la práctica de nuestra fe esté asegurada. Y es lo que pretendemos, ¿verdad?, conservar la fe enteramente, y es como Dios la entiende, más que como nosotros la entendemos, para que en esa obra de Dios se complete un día en el cielo, cuando se haya una nueva transformación, ¿verdad? Así como se transforma el agua en vino, así Dios hace transformaciones. Un alma que está en el pecado y llega a la gracia de Dios, es como que si su alma se convirtiera de agua en vino, ¿verdad? O sea, es otra cosa, su personalidad es diferente. Y así
En nuestra vida cristiana Dios hace eso de varias maneras. Cada vez que recibimos un sacramento de una manera bien recibida, se puede decir que se opera esa transformación de nuestra alma en una cierta medida, en una cierta, según la gracia que nos es dada. Nos mejoramos, nos transformamos. Pero esa transformación será de una manera también muy importante el día que Dios nos lo conceda, al entrar en su gloria, en la vida del cielo. El alma se va a transformar completamente, porque se va a deificar por la visión beatífica. Pidámosle a Dios que nos conceda esa transformación en el cielo, porque la habremos meditado aquí en la tierra. Ave María Purísima, sin pecado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.